uno de nosotros está completamente satisfecho por mucho que demandemos. Entonces, si partimos de esa base, van a ver cómo vamos a poder tener mejores respuestas y mejores herramientas para resolver cuando esto nos aparezca en las residencias, digamos, que sabemos que inevitablemente nos va a aparecer. Y la máxima frustración que todo el ser humano tiene, producto de nuestra cultura, justamente intentar disfrazarla, es la muerte. Porque una de las cosas que, Celia, vos nos podrás decir con mayor todavía ahínco, es cuando médicamente hacemos, o se hace, el profesional hace un montón para preservar la vida de esa persona, y aún así, haciendo el ABC y del A a la Z, todo lo que había que hacer, se murió. Sí, igual una cosa que se me puso ahora es de todas las muertes que yo vi desde el 95 que me recibí hasta el día de hoy, que empecé a hacer, yo me recibí, empecé con la residencia de anestesia y he visto morir mucha gente. Siempre, cuando pasa algo en quirófano, siempre hay algo para corregir. Siempre uno plantea y podía haber hecho tal cosa, o alguna situación que no se muere el paciente y pasamos por un momento difícil, y algo hay que corregir, siempre. Bueno, cuando uno hace la mea culpa, siempre hay algo, y vos decís, pucha, ¿cuándo pasará el día que...? Pero ¿por qué no? A ver, es lo mismo que uno, me parece, muchas veces trabaja en la residencia con el personal. Es decir, la falla está casi inevitablemente. Siempre. Claro, el punto es convertirla en un aprendizaje, transformarla en una experiencia de crecimiento positiva para uno, porque, digamos, con la falla uno convive todo el tiempo. No, lo que decimos los analistas, y yo no soy lacaniano, pero los analistas lacanianos lo ven mucho más, pero no es que lo vean mucho más, lo teorizaron de una manera que me parece que por ahí nos puede ayudar a pensar, es que para que nuestro psiquismo se constituya algo, pero se constituya, me refiero saludablemente, algo tiene que quedar excluido. Ellos lo llaman forcluido, la forclusión, ¿no? Entonces tiene que estar por fuera. Eso lo llaman el objeto A. No importa, todo esto es tecnicismo, teoría. ¿Esa que es la frustración? A ver, ahí vamos. Hay algo de nosotros que queda por fuera de nuestro alcance, por donde desplazamos después el deseo, que es, vamos hacia eso, hacia ese algo que suponemos, cada uno lo suponen según la situación, el momento de la vida y demás, que está más allá, y vamos en la conquista, y la verdad es que la conquista nunca termina de ser del todo. Es como una especie, aprovechando lo que nos decía Walter, es como una especie de espejismo, se mueve, ¿no? Es como el oasis del que se queda en el desierto, ¿no? Ese espejismo que se ve, cuando llegó a donde se suponía que estaba el oasis se desplazó. Pero al mismo tiempo es motor. Exacto. Absolutamente es el motor lo que causa el deseo, digamos, si vos, digamos, tú te las supieras todas, que no hubiera falla, que hasta te aburrirías de ir a tu trabajo si no tuvieras como esa como inquietud, ¿no? De me saldrá bien hoy, lo haré bien con esta persona, no sé. Es esa cosita que de alguna manera nos impulsa en seguir hacia adelante. En esto que Celia vos nos traes, por eso lo homologué, así un poco brutamente, a la falla. Nos vamos a encontrar todo el tiempo con esa falta. Lo importante es convivir con ella, saber que está, primero para no creérnosla, porque me voy a ir a otra rama de la psicología que tiene que ver con la accidentología, ¿no? Con la parte de la psicología en el supuesto accidente y demás. Escuchen, fíjense, siempre cuando se dice la noticia respecto de hubo una tragedia en un vuelo, los pilotos eran experimentados, o pasó tal cosa, había experiencias previas o sea, siempre el que se la creyó cuando nos relajamos,
ahí es cuando más posibilidades tenemos de fallar. Justamente porque decimos esto que dice Analía, ya me las sé todas, ¿no? Entonces me relajo, no le hago caso. Distinto es la actitud de las que vos nos pintás, Celia, que tiene que ver que si abordamos el trabajo en nuestras residencias, sabiendo que evidentemente alguna cosita se nos va a escapar, yo lo digo campestremente, en algún momento al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿eh? Sí. Entonces, sabiendo esto, primero, y ya estamos abordando de lleno el tema de hoy, vamos a tener nosotros más herramientas para hacerle frente a nuestra propia frustración en el trabajo. Sí, hay algo que se puede agregar, que no tanto en mi trabajo diario, sino en la residencia, que a veces a mí me pasa que yo, por ejemplo, tengo internado, tengo viviendo una tía, y la hija es pediatra, y es muy, muy detallista. Y a veces me pasa, ¿con qué va a venir hoy? Ese miedo a que ve el defecto, ¿no? Y la quiero mucho, es mi prima, todo bárbaro, pero a veces ese miedo a la expectativa que tiene, porque siempre va a tener una nueva. Bien, te lo voy a responder desde Garma, que creo que ya se los nombré previamente. Garma fue el que trajo el psicoanálisis, un español que trajo el psicoanálisis a la Argentina, y él nos dice a los psicoanalistas, nos dice, cuando sintáis el deseo de clavarle el puñal al paciente, pensad, no es él, es de lo que padece. Fuerte. Entonces, cuando tenemos y ahí vos nos acercaste al otro tema, y fíjense cuán relacionados están, que es la demanda. O sea, nosotros tenemos una demanda que, si vamos acá a separarla, la demanda interna de cada uno de nosotros respecto a nuestro ideal de cómo debe ser la residencia en la cual nosotros trabajamos, pero también de cómo nosotros tenemos que operar, desempeñar nuestro rol dentro de esa residencia. Esa es una demanda. Es una de las líneas de la demanda, que es interna, es de cada uno de nosotros. Tiene que ver con la historia, con los ideales, con los valores, con lo que entendemos que los demás esperan de nosotros, con lo que entendemos que la residencia y nuestros compañeros esperan de nosotros, pero fíjense y hagan empezar hincapié cuando piensen en eso, en el tema del ideal, porque ideal viene de idea, o sea, es algo construido por nosotros en nuestro mundo interno. Esa es una demanda. La otra demanda es la que viene del mundo externo. Y ese mundo externo es un abanico bastante más amplio, pero antes de entrar en eso, vamos a definir algunas cositas. El aparato psíquico, yo ya se los dije en otro momento, así que solamente lo repasamos. En esta instancia que me interesa para entender ahora, lo dividimos en tres. El yo, el ello y el superyo. Son tres instancias psíquicas. Cuando la primera vez que escuché hablar de esto, me parecía como ello. ¿Quién es ello si soy yo? ¿No? Es como, ¿no? El español y super yo me sonaba más a Superman, que en mis posteos de mis redes sociales siempre lo pongo, y es un poco así porque el super yo es como una especie de super yo, es un yo más grande, más severo, más baja línea, es el que dice, esto podés, esto no podés, esto está bien, esto no está bien. El yo, vamos a focalizarnos en el yo, es el reservorio de todo el narcisismo. Todo lo que nosotros decimos, por eso decimos, yo dije tal cosa, yo aprendí tal esto, a mí me duele acá, ¿no? Es como la parte más externa del psiquismo, pero mi amigo Freud dice, hunde sus raíces, o sea, imagínense un árbol, ¿no? En donde la tierra es el ello, el yo es el árbol, y las raíces del árbol que se incrustan en ese terreno. ¿No? ¿Es gráfico? ¿Se entiende bien? O sea, que el árbol no es sin ese terreno en donde está incrustado, pero aparte el árbol tiene hojas, tiene todo un follaje arriba, que sería la parte más externa del yo, la parte que está en contacto con el mundo exterior. Estas tres instancias, yo, ello y superyo, nunca se llevan del todo bien. O sea que es una familia disfuncional sana. Aprenden, entre comillas, a convivir entre sí,
pero nunca están totalmente todos de acuerdo. El yo, como justamente está afuera, y ahí vamos a lo que nos decía Walter, ¿no? Y que llegábamos a la proyección, bueno, es el que más va a mirar el mundo exterior y va a intentar adaptar el mundo exterior a lo que él entiende y piensa, sin dejar de tener en cuenta que están las otras dos instancias que también lo comandan. O sea que no está solo en la decisión. También tiene una exigencia desde adentro, ¿no? Claro, cuando intenta modificar el mundo exterior, por mucho que nos cueste a los seres humanos, obedece a muchas otras reglas y sí o sí, de base, se va a frustrar. Porque el mundo exterior nunca le va a devolver punto a punto tal cual la idea que el yo tiene. Entonces, esto, y vamos a ir al ejemplo que Celia nos trae para que vean cómo está ahí metidito. Vos, Celia, decís, bueno, viene tu prima, vos la querés, ¿no? Y fíjense, el vos es yo la quiero, yo, a mí me parece que es copada, tengo esa, pero cuando viene es el mundo exterior que viene a pedirle cuentas al yo si la demanda de lo que supone que tenía que hacer está bien hecho. Es una especie como de juez que viene desde afuera, pero que, cuidado, se para en el super yo, que es el que dice, esto lo hiciste bien, esto no lo hiciste bien, esto sí, esto no. ¿Ven cómo las instancias se van entramando unas con otras y nosotros somos la herramienta y a la vez la dificultad en la resolución? Por eso es importante siempre conocerse el máximo posible en esto para saber que cuando hagamos una intervención no la estemos haciendo en función de otra cosa que termine siendo iatrogénica, que termine siendo perjudicial o defensiva, que al final del escrito están. Son las dos instancias que podemos ver, porque nos defendemos de esto, entonces nos ponemos a la defensiva. Y tu prima te dice, como en el relato, hay un relato, un cuentito muy breve, dice que el tipo se queda en mitad de la noche, se le pincha una goma en la ruta, ¿no? Y entonces agarra y dice, uy, ¿ahora qué hago? No tengo gato hidráulico, entonces empieza a caminar por el campo, atraviesa, porque ve una lucecita y dice, bueno, en el campo seguramente deben tener tractor, camioneta, deben tener un gato hidráulico que me preste para cambiar, y mientras va caminando en el campo a mitad de la noche, dice, claro, pero si no me conocen, ¿cómo me va a prestar el gato si en realidad no me conoce? Y va con esta ida y vuelta en el pensamiento. Cuando llega a la casa, golpea las manos, sale el tipo de adentro y dice, buenas noches, métete el gato en el... Bueno, ¿por qué? Porque ya venía en su mundo interno y ahí ven como las instancias, me conocen, no me conocen, yo, ¿no? Cómo se van peleando unas con otras, conviven por suerte, porque si no nadie podría tolerar la propia cabeza, pero no se llevan todo el tiempo de acuerdo. ¿Qué sería una intervención iatrogénica? Vos te armaste una idea, por ejemplo, yo te voy a tomársela, disculpa, así como para que pensar, me invento una Celia. Y entonces digo, bueno, ok, te tomaste una idea, decís, mi prima es divina, pero va a venir, seguro que le va a buscar, y te dice, hola, Celia, ¿cómo estás? Mira, ya hicimos todo lo que había que hacer. E incluso puede ser hasta que te expongas o expongas algo que ni tu prima lo había pensado. Bueno, me pasa y me recontrapasa. Vos decís, puta, ¿no ves lo que está bien, lo que estamos haciendo? A ver, ¿No ves lo que estamos haciendo? es que ahí, por ejemplo, vos tenés... Ah, disculpa, Walter está levantando la mano hace rato. No, está bien. Me voy a poner para que me vean. Bien, Walter. Hoy lo primero que haces es lo defensivo, ¿sí? Por ejemplo, en el HOSPI, la primera actitud es la defensiva porque, viste que te cuestionen, es como que te pegan en el eje de flotación. Cuando te cuestiona alguien algo, un paciente que te cuestiona algo, y decís, este tipo desde qué lugar me está cuestionando, ¿entendés? Y te pegan en el eje de flotación y ya te quedás como virando, no encontrás el eje. Y lo primero es pensar en el paso adelante, en que
¿qué problema legal puedo llegar a tener? Porque es como lo del gato, ¿viste? Empezás a maquinarte tanto, ¿por qué me preguntó esto? Que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé dónde, ¿eh? Y al final te olvidás de la clínica, porque estás pensando en otras cosas. Eso es lo que quería. Analía, y voy con vos, pero que les cuento una pequeña anécdota, justamente ya que Walter hablaste. En el momento del COVID, cuando todavía no teníamos vacuna, me contagié y la pasé bastante mal, entonces estaba internado con oxígeno, bla, bla, bla. Y en un momento me tenían que pasar el antibiótico, y llega el enfermero del turno tarde que me pasaba el antibiótico, yo veo que lo pone en el goteo como muy despacito, ¿no? Goteaba lento. Pero yo miré el horario y dije, bueno, hasta las 10 está el turno, eran, suponele, no sé, las 8 de la noche, yo dije, va a pasar, en 2 horas pasa. Viene, tipo 9:40, abre la puerta, mira, todavía faltaba como más de medio coso de suero de pasar con el antibiótico, veo que se va. A las 10 menos 5, cual rayo, entró en la habitación, sacó el coso, y yo dije, no pasó todo, porque acababa de ver que no estaba todo, entonces, y se va. Entonces, le digo, pero pasó, ¿no? Le hago antes de que se vaya, le digo, pero pasó todo, además, imagínense, él apenas podía respirar, estaba más con casi abrazado a Víctor Sueiro. Entonces, me dice, él me dice, sí. Como era habitación COVID, yo estaba en una clínica acá en la capital, como era una habitación COVID, no entraba el loro a la habitación en ese momento, me levanté con el cosito y me fui hasta el baño donde tiraban los desperdicios, abro el coso y evidentemente quedaba todavía suero ahí. Cuando viene al día siguiente, a las 6 de la tarde empiezo a apretar el botoncito, porque yo veía que ya no me lo venía a poner, me apretó. Bien, dice, ¿qué le pasa? Entonces yo le digo, discúlpame, no te olvides del antibiótico de la tarde. No, me dice, pero falta, esto es a la tarde, son recién las 6. No, porque ayer quedó, le digo, sin pasar del todo y... Bueno, que les resumo que al final, el tercer día, viene la enfermera del turno mañana y entonces me dice, ¿quién es Reynoso? Yo digo, yo. ¿Usted dice es médico? No, le digo, ¿por qué? No, porque mi compañero de la tarde de ayer anotó en la historia clínica. Ojo con Reynoso, que tiene conocimientos de medicina. Y era porque yo le discutí y le dije, a ver, fíjense, mi demanda estaba hecha también del miedo y demás, y yo le dije en un momento, mirá, le digo, para vos no es nada estar una semana más acá porque vos trabajás acá, pero para mí, quedarme una semana más de internación porque me hice resistente al antibiótico no me daría gracia. Yo quiero que pase todo, si dijeron tiene que pasar X cantidad, que pase toda esa cantidad, ¿no? Y él lo tomó como diciendo, este tipo debe ser médico porque, a ver, fíjense cómo estaba mi demanda, estaba mi frustración, ¿no? Podemos pensarlo desde la lógica y no tiene salida, pero pensémoslo fuera de la lógica aristotélica, ¿no? Y evidentemente el trabajo de él, que en un momento puntual para todos en el ámbito de la salud, crítico, digamos, porque no es que yo era el único enfermo con COVID. Teníamos, o sea, estábamos superados en nuestro sistema de salud en ese sentido. Y fíjense cómo esto que vos nos decías, Walter, como él, digamos, en su frustración, lo que hizo fue anotar en la historia clínica, él podría habérmelo preguntado a mí, discúlpeme, ¿usted es médico? O mire, no, yo lo hice por tal motivo, o lo puso ya como ojo, ¿no? Entonces de repente el paciente pasaba a ser como esto, como un posible que le iba a hacer, vaya a saber, no sé, lo linkeó con lo tuyo por lo del juicio, la demanda, ¿no? Como una cosa... Es que no hay peor paciente que el colega. Hay peor paciente. Preferís 400 personas y no un colega. Pues te morís con un colega de salud. Vos, Analía, que querías comentarnos algo, discúlpame. No, rápido, de que hay que tratar de no garizar familiares, porque son una pesadilla.
Eso por un lado. Pero por otro, de que realmente, digamos, estamos todo el tiempo ante la mirada crítica del otro en ese punto. Y hay gente que es mucho más digamos, incisiva en esto, ¿no? Que es casi un mecanismo que además manejan muy bien, saben cómo hacerlo, son certeros. eh, y, pero uno tiene que poder hacer el ejercicio de separarse de eso, ¿no? De entender que eso es o, digamos, de discernir en todo caso, porque muchas veces nos están diciendo algo de mala manera, ¿no? O porque alguien tiene ese modo y es reiterativo, uno lo deja de escuchar por la reiteración y muchas veces, y hay veces que lo que el otro dice realmente es algo en lo que debemos reparar, ¿no? Pero tenemos que poder hacer ese ejercicio de separarnos, que por ahí los que trabajamos en salud mental, digamos, estamos ejercitados en eso, ¿no? Que no es a vos, no es a vos personalmente, sino que es un modo del otro, ¿no? Tiene que ver con su propia frustración, con su propia culpa, pero uno no puede atajar todas las pelotas, ¿no? A veces lo que a mí me sirve de mucho es, digo, a ver a través de qué cristal lo está viendo, ¿no? Vieron como poder pensarlo, ya no ¿se acuerdan lo que recién hablábamos del yo? No sentirlo, porque uno tiene la tendencia, los seres humanos tenemos la tendencia de sentirlo como algo personal, ¿no? Porque además estamos involucrados en la tarea, es indefectible que lo vamos a sentir así. En el consultorio todo el tiempo, cuando un paciente viene y reclama, cuando uno espera que mejore y el paciente de mejora no trae un carajo, y uno piensa, ¿qué estoy haciendo mal? Ni quieran saberlo cuando un paciente se suicida, se quita la vida, digamos. Uno dice, ¿qué no escuché? ¿Qué parte no me di cuenta? ¿Qué es lo que, no? Son esos momentos y uno después dice, a ver, ¿cuál era el cristal con el cual esa persona está viendo la realidad? Y en ese ejercicio es la única manera que tenemos de poder acercarnos a tratar de brindarle alguna ayuda, sabiendo que después hay una partecita y que justamente tiene que ver con la frustración, que no depende de nosotros. Ya es algo que es del otro, es parte del otro, que no importa cuán de la A a la Z hagamos en nuestra residencia, estemos presentes y demás, el otro, si tiene una posición demandante, ¿no? Como esto que dice Analía, entonces muy poco probable que hagamos lo que hagamos, siempre le va a encontrar el pelo al huevo si no se lo implanta. Entonces, para nosotros poder después manejar la frustración en ese caso, lo que yo siempre propongo es poder hacer el máximo posible de la historia vital. Y fíjense que nuestras instituciones, las residencias que parecieran creadas en función de nuestros residentes, cuánto tenemos de trabajo para con las familias, que son los que no tenemos dentro de la residencia, pero que no podríamos, ninguno de nosotros diría que no lo están. Están tanto como el residente, digamos. Y a veces ubicados dentro de estas tres instancias que les señalaba, en el lugar de ese super yo, ¿no? Que hace eco con el propio. Entonces lo sentimos como una demanda que, dependiendo del caso, puede llegar a ser desmedida, a no ser que le pongamos un freno. Mi primera, una herramienta, sí. Una pregunta, perdón. Sí. ¿Por qué la demanda está relacionada con el poder siempre? ¿Por qué? Porque, suponete, que cuando hacemos familia, suponete tenemos 3 hijos. El cuidador primario, que generalmente es la hija soltera, viuda o con una característica, la sumisa de la familia, la que se come toda la internación de la madre, la que se come
la enfermedad de la madre, el que no se involucra y la que paga. Que generalmente la que paga es la más demandante de los tres. ¿Por qué siempre hay esa relación de demanda y poder? Porque por como yo pago, tengo el derecho o tengo el poder de... Mira, a ver, yo no sé vos, Analía, que estás más también con lo que pensás, pero me parece que tiene mucho que ver con la cuestión, lo que les decía del yo narcisista, digamos, en donde el yo está tan empoderado justamente a través de esto valioso por donde circula el valor, valga la redundancia, del dinero, digamos, que entonces siente que tiene más poder para justamente para ejercer la demanda. Y muchas veces, perdón, con la culpa también se relaciona muchísimo la demanda. Y también hay posiciones subjetivas, me parece. Por ejemplo, seguramente la hija que es cuidadora y está medio en posición de esclavo, ¿no? Es decir, es la que siempre, digamos, va a trabajar hasta el cansancio, difícilmente esa se ponga como muy demandante, no se anima, ¿no? En cambio, es como vos muy bien marcabas, Walter, el que está como en posición, es una posición subjetiva de la posición de poder, ¿no? Lacan lo describe en los discursos, habla del discurso del amo, ¿no? Entonces, el sujeto que se sitúa en esa posición, ¿no? Siempre le va, digamos, va a buscar esclavos y le va a hacer... Porque necesita, si no tiene el esclavo, si no tiene, no tiene razón en su ser. Claro. Por eso también puede ser porque esa sumisa, esa cuidadora está más ocupada y está vinculada, está la cabeza ocupada en el vínculo y en la relación. Y el otro, como no se ocupa, ahí está la culpa que decía Jorgelina, reclamo. Voy a trazar una línea ahí que es un poco, sí, es límite, pero que por donde camina. Una cosa es la persona o el familiar que se encarga del mayor grado de presencia dentro de lo que es el cuidado, ¿no? Y que está más solícito, y otra, cuidado porque ahí se desliza, depende hacia el lado que se deslice, da diferentes resultados, y otra la persona que está sumisa, casi como de víctima de la situación. Cuando se desliza hacia el lado de la víctima tiene mucho más poder que el que paga. Quizás nosotros no lo veamos en la demanda que nos haga a nosotros de manera explícita, pero sí encubierta. Porque la más mínima cosita que nos dice, uno se siente, si estamos hablando de, ay, pobre, ¿cómo le voy a decir que no? Ay, pobre, está todo el tiempo, ay, no, pero es un pobre con poder, y también eso es para ser pensado desde la estructura familiar, ¿no? El poder de la manipulación es eso, más que... ¿Cómo? El poder de la manipulación, Y es una manipulación encubierta que, a ver, no digo que la persona que lo haga lo esté, ahí vamos, Mónica, no digo que la persona que lo haga esté haciéndolo a conciencia, por eso digo, hay que ver cómo está entramado en las posiciones familiares, pero es el que paga justamente el mayor precio, porque está pagando con la propia vida. Y eso, ya sabemos, es el valor más grande que todos tenemos. Mónica, sí. Lo que podemos advertir nosotros en estas cuestiones es que la hija que cuida, es como que, a ver, es la que más sabe de la problemática, de la debilidad de esa persona, sea la madre, la abuela o quien sea, conoce de lo que es atenderla y todas las demandas que tiene esa persona. Entonces entiende, y tal vez también pasa esto de que si reclamo tanto, por ahí le dan la baja y tengo que volver de nuevo a ocuparme yo de la persona, ¿no? Y el que paga, bueno, no está conviviendo con eso, es como que pago y pago para que valga el servicio como considero que debe ser.
porque cuando hay demandas innecesarias y reclamos que la verdad no tienen nada que ver con la realidad, cuando se los llama, bueno, empezamos a plantear la baja de la persona en la institución, ahí se empiezan a acomodar las cuestiones, ¿no? Así que un poco comparto lo que nos pasa a nosotros a veces con estas cuestiones. O sea que cuando hablamos, podríamos pensar que cuando hablamos de la baja de la institución, lo que estamos haciendo es ponerle un coto, ponerle un límite a esa demanda para que no sea desmedida. Que podemos entender que es lógico que nos demande, pero que tampoco nosotros vamos a quedarnos en ese lugar del superhéroe que todo lo va a cubrir, todo lo va a poder hacer y que estamos exentos de falla. Digamos, hacemos lo mejor que podemos con lo que a veces tenemos, no siempre tenemos todas las herramientas que quisiéramos al menos, o en el momento en el que las quisiéramos. Hay una... Perdón, Rodrigo, ¿por qué planteamos así? Porque, a ver, muchas veces son demandas como si fuésemos clínica, como si fuese sanatorio, que no lo somos, ¿no? Entonces, hay ese tipo de reclamos, ese tipo de demandas, entonces, cuando por ahí ya se habló una vez y dos, y siguen los reclamos y esto no se entiende, empezamos ahí, bueno, a ver, si esta es la demanda, la institución no es eso, empezamos a plantear esta posibilidad de baja, porque bueno, la institución no es eso, no es clínica, no es sanatorio, no estamos nosotros para brindar este tipo de prestaciones, que en realidad una residencia no es eso, ¿no? Así que es eso. Sí, y además, bueno, principalmente saberlo nosotros como parte de la institución para no quedarnos exigidos, porque muchas veces, porque brindamos un servicio, porque tenemos médicos trabajando en nuestro equipo, tendemos también a esto, a pensar que cubrimos completamente todo como si fuéramos una clínica y no lo somos. Es un médico en una institución, en una residencia geriátrica, que es distinto. Es un psicólogo, por ejemplo, a mí me pasa, nosotros somos 2 psicólogos, estoy yo a cargo del departamento, pero hay una psicóloga más y una psiquiatra. Y nosotros no hacemos un tratamiento de psicología o un tratamiento de terapia individual, vamos a decir, que eso no significa que no podamos tomar un residente que en determinada situación y verlo de manera individual, tratando de resolver lo complejo, o a la familia de ese residente. ¿Se entiende? Entonces, a veces me ha pasado, me dice, pero vos, son 70 residentes, qué sé yo no sé lo que le pasó antes de ayer, a lo mejor justo no lo vi. Entonces, también ahí hay una demanda y digo, mira, te agradezco, yo lo que siempre digo, te agradezco que me pases este dato, yo mañana lo pongo en prioridad para verlo, porque bueno, ya estoy recibiendo el aviso, me fijo. Y muchas veces me pasa, no quisiera arriesgarme con un porcentaje, pero en un porcentaje alto, en donde la percepción del familiar es propia, y esto va de acuerdo también a lo que nos decía Analía, va propiamente desde su mundo. El residente está en otra. A veces no tiene esa necesidad que el familiar dice que su mamá, papá, abuelo, abuela tiene, ¿no? Entonces, ahí hay que tener como mucho cuidado a veces de no salir siendo la herramienta de la demanda del familiar, sin antes poder escuchar a nuestro residente. También otra cosa que a mí me frustra bastante es cuando estás con todos los residentes, un ejemplo tonto, le haces los domingos pastas, ¿no? Y hay gente que está siempre agradecida, siempre están bárbaros, siempre esto, y la que está al lado se queja de todo, vos como si es lo mismo. ¿Por qué ¿viste? Y no es que me guste o no le gusta, porque después de haber entrado en esta residencia tenemos 2 menús, que antes no lo teníamos. Y vos decís, pues, o con el mismo personal, no, porque la cocinera es divina, o la jefa de mantenimiento, que es una mujer que se mete mucho, es divina y la otra te la tira el pasto mal. No me digas, Celia, que en esa residencia se mezclan y se meten de un área en el otro. Debe ser la única que pasa, ¿eh?
Esto, ahí vamos, Guadalupe, ahí vamos, fíjate que esto también tiene que ver justamente con la frustración y la demanda, porque cuando las áreas también empiezan a demandar determinadas cosas desde el ideal, desde lo que ellos piensan que debería de ser, sobre otras áreas. Fíjense cómo está absolutamente interconectado y uno diría, bueno, ven cómo se va, es no solamente, y además lo social. No se olviden nunca del contexto social al cual pertenece la persona que está demandando, porque, a ver, nosotros nos pasa en pensión, por ejemplo, que viene un familiar y nos dice, subí a la habitación de mi mamá, es un desastre. Estaba en la cama que era un nido de perro, bla, bla, bla. Bueno, ok, yo, Rodrigo, me lo escucho, digo, subo, se va el familiar, subo, ¿no? Para hablar con el enfermero del piso, el camillero, subo, miro, y a veces efectivamente, según mi criterio, coincide con el de la familiar y digo, la cama está mal tendida, o sea, yo que no sé tender la cama, la tiendo mejor. Cuando le digo al enfermero, el enfermero me mira y me dice, no, está bien tendida. No, o sea, no es que no tenga, que estoy hablando con Topacio que era ciega, ve, pero para su criterio subjetivo del contexto en donde él aprendió, su contexto familiar y demás, ¿están todos ahí o se fueron? No, yo estoy. Estamos, yo estoy, me estoy riendo lo de Topacio. No, pues de repente se me pusieron todas las La única, Rodrigo, la única estudiante de la diplomatura que falta es Sandra Riquelme, el resto están todos. No, están todos, perfecto. Viste que siempre algunos, es constitutiva del deseo. A mí me parece muy bien que preguntes, porque es cierto, de repente la interacción es como imprescindible, ¿no? Y por ahí no nos caracterizamos demasiado por preguntarte, por interactuar. Hay que estimularlos, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta cuestión subjetiva hacía pensar, y si uno puede ver el contexto en el que lo piensa esa persona y demás, no hace ni de mala leche, ni que está de vago, ni que no coso. Para él la cama se tiende así, ¿no? Entonces, la interconexión de lo social está todo el tiempo. Estaba Guadalupe. Rodrigo, el tendido de cama es materia número 1 de enfermería. El tendido mitral, el tendido, que no sé si se sigue usando eso, pero era lo que nos enseñaban el día 1. Nunca hubiera podido ser enfermero, parto de esa base, entonces pues nunca daría la primera materia, digamos. Conste, y que le conste a todos de que estuve 3 años pupilo en un colegio, donde obviamente la cama me la tenía que tender yo, nunca logré tenderla. Hace 3 años perdieron el tiempo el instructor para decirme que tendiera la cama. Yo, cuando me llevaban, le pedía a mi mamá que la tendiera bien y firme, y yo trataba de no destenderla dentro de lo posible para que me durara toda la semana, solamente teniendo que arreglar la parte de la almohada. Guadalupe, que querías preguntar algo. Sí, no, más que nada me quedaba pensando en todo lo que es la demanda y el tema tan abarcativo que implica que justamente, como decía Celia, bueno, a todos le damos el mismo plato, pero no somos todos los mismos, ¿no? Entonces, yo pensaba también en esto, la demanda y el poder, ¿no? Pero digo, bueno, creo que es una de las características de la demanda, porque también pueden demandar cariño, pueden demandar otro tipo de asistencias, digo, es muy variable. Y depende de cada persona, y también digo, bueno, qué se esconde detrás de cada demanda de cada uno, y del deseo de cada uno de verse en algún lugar. Pero bueno, es nuestra temática. Perfecto lo que acabas de acercarnos, porque fíjense cómo llegamos al kit de la cuestión. Detrás de toda demanda, como detrás de todos los miedos está el miedo a la muerte, detrás de toda demanda, o mejor dicho, lo que constituye a toda demanda es una demanda de amor. Los seres humanos necesitamos saber que somos algo para alguien. Cuando digo algo, lo digo muy tramposamente, porque y les traigo un ejemplo para que lo puedan ver, yo lo entendí recién en la facultad. Pero cuando era chiquito, en esos viejos KCRC, no sé cuánto que eran, ¿no? Había una canción, que creo que es de un grupo español, que decía, el estribillo decía algo así:
rómpeme, mátame, pégame, pero no me ignores, no mi vida. Yo la escuchaba, era muy pegadiza, y Libby le preguntaba a mi mamá todavía se acuerda, que yo le preguntaba a mamá, ¿cómo rómpeme? Primero que la conjugación verbal del español de España, digamos, era distinta acá del río Platense, entonces nosotros decimos rompeme, no decimos rómpeme, ya me sonaba raro. Y el rómpeme, yo decía, ¿cómo se rompe un ser humano? Un ser humano no se rompe, ¿no? Bueno, en la facultad logré entender de que para los seres humanos es preferible que ser tratado como un objeto a ser ignorado. Entonces, porque al menos es algo, es un objeto. Si es ignorado, no es nada. O sea que la cuestión de la demanda siempre está basada, apuntalada en el amor. Necesito que el otro me mire, necesito que el otro me escuche, que esté atento a mí. Y por supuesto, cuanto mayor es el grado de frustración con el cual los seres humanos nos vemos, paradójicamente crece más aún la demanda. Una persona altamente frustrada es una persona altamente demandante. Y la frustración tiene a veces puntos de asiento en lo real, ¿no? Entonces nos vamos a ver en residentes en los cuales realmente tiene una limitación física o una enfermedad donde que lo limita mucho y entonces se pone demandante. Y hay veces que vamos a ver en residentes donde están perfectos al lado de muchos de sus compañeros, con sus capacidades cognitivas conservadas, físicamente se mueven, son autoválidos y demás, y sin embargo la demanda también igual es alta. Bueno, ahí vemos donde justamente esa demanda está basada en la historia de la persona, en la modalidad a lo mejor social, las familias, digamos, también nos van a aportar muchísimas herramientas para poder pensar cómo resolvemos esa demanda. Una de las cosas que me pasó, por ejemplo, en el transcurso del día de hoy, y yo mientras lo resolvía decía, bueno, ya me está dando material para la clase de la noche, el universo siempre te manda lo que necesitas. Dos amigas internan a su mamá en el hogar, ¿no? Entonces yo la conozco desde hace muchos años y estábamos viendo cómo hacíamos para el ingreso en el hogar, porque las dos tenían un viaje muy, muy cercano. Entonces la llevamos antes del viaje, después del viaje, bueno, yo lo pensamos juntos y dije, mira, yo considero que ustedes van a viajar más tranquila y tu mamá va a estar más cuidada si es antes del viaje, que si ustedes se van y van con esa carga de que después cuando vengan tenemos que armar todo el tema de... Bueno, finalmente la mamá está en el hogar y ellas siguen de viaje y me escriben, esto fue hace 15 días, y me escribe hoy una de mi colega del hogar diciendo que una de ellas le había preguntado qué pasaba con la mamá que no la asistían en peluquería, que la mamá es muy coqueta y que la veía con el pelo descuidado. Mi colega me lo dice, podemos hacer algo sin saber el dato que yo tenía, que el día de ayer la peluquera del hogar intentó hacerle las manos y teñirla y peinarla, y la mamá, esta señora responde que no, que en ese momento ya estaba para otro tipo de cosas porque estaba muy preocupada por otras cosas, no tenía tiempo para ocuparse del pelo y de las manos. Pensemos en el contexto, está en el hogar, no tiene que ocuparse de pagar nada, ni qué sé yo, pero está, entre comillas, enojada porque las hijas no están, se fueron de viaje. Cuando yo hablo con mi amiga una de las hijas, y le digo, mira, te cuento que el tema de peluquería está así, ayer la vio, mañana va a ir la peluquera conmigo para ver si en el puente, en el lazo, logramos hacer que se arregle. Me dice, gracias, Rodrigo. La semana pasada, la semana antes de que la lleváramos al hogar, ella ya respondía ese mismo tipo de pregunta. O sea, fíjense, la demanda del familiar, por donde circuló, teniendo el acceso facilitado para conmigo, de alguna manera, ¿no? Pero hizo como un puente
fue por el otro lado, ¿no? Hizo una demanda como, y parecería ser, ustedes no están haciendo lo que, entre comillas, ofrecen o deberían de. Y la respuesta que recibimos de la mamá cuando se le ofreció esto, la peluquera obviamente no la conoce, dijo, no, la peluquera obviamente no la va a agarrar de prepo con el secador y el brushing. Y cuando yo le doy la respuesta que su mamá dio a la peluquera, ella me dice, sí, la semana previa, o sea, fíjense, o sea, le había pasado lo mismo. Ella también estaba frustrada desde aquel entonces, con la misma frustración con la cual se fue la pobre peluquera que estaba, me dice, yo fui, cuando yo le digo, ¿qué pasó con? Yo fui, me dice, como, ¿no? Como muy sentida, y fui a la habitación y me dijo que no tenía tiempo ahora para arreglarse el pelo y las manos. Jorgelina. Sí que pasa habitualmente también que los familiares muchas veces descargan un montón de demanda con los asistentes, con los enfermeros, con la mucama. Y bueno, cuando toda esa información llega, uno llama y le dice, a ver, ¿qué está pasando? Y el discurso cambia radicalmente. Entonces como que descargan su mundo interno con los enfermeros y a la hora de hablar un poquito más en serio es como que ya pasó, no era así. Sí. Vos habías dicho hace un ratito, Jorgelina, hablaste sobre la culpa. Fíjense cómo está presente el sentimiento justamente de culpa de la hija en viaje, digamos, ¿no? La movida con la cual convenimos, que era que la mamá quedara ya en el hogar antes del viaje para evitar justamente que que pudieran viajar tranquila, ese viajar tranquila. Ahí vamos a lo de Celia. Hicimos todo lo que pensamos que era lo correcto y sin embargo igual apareció de todas maneras la culpa, la demanda, porque está de viaje, está de vacaciones, además es un viaje de vacaciones, y aún así aparece la demanda para con el hogar. Mirá, ¿por qué mi mamá está así? ¿No? Como si hubiera sido una falta y una falla nuestra. También pensaba de que con frecuencia nosotros nos encontramos con digamos, residentes para los que, digamos, todo está mal, digamos, la comida, en la comida muchas veces es como, digamos, lo que les resta, me parece, para expresar, porque uno piensa, ya no están en su casa, han perdido muchas cosas y a veces la comida es como con los niños, ¿no? En la comida es como que queda ese resto de rebeldía que se puede expresar. Que es constitutivo del ser, por otro lado. Claro, no me gusta, no quiero. Es decir, como una forma de manifestar el desagrado de lo que le está pasando, o de estar ahí, o del enojo con sus hijos, yo me acuerdo que tenía una residente que decía, yo no voy a comer más, me voy a morir de hambre y que mi hija se la aguante de que me voy a morir de hambre por culpa de ella. Bueno, pero... O sea que fíjate, ¿no, Analía, ahí en este ejemplo que vos nos traes, cómo estaba, ¿no? La frustración del residente respecto de lo que pensaba para sí que tenía que tener, y la demanda a la hija a través del no como, en donde nosotros quedamos metidos en el medio, como digo yo, sin tenerla y sin beberla, y de repente teniendo que resolver cómo satisfacer en la medida de lo posible ambas situaciones, la situación de la familia y la situación del residente. Y yo pensaba, y la depresión, ¿no? No tenemos que ignorar una patología que es como tan frecuente dentro de nuestros residentes también. La depresión y el negativismo con el que se manifiesta, ¿no? De decir, nada me entusiasma, nada me gusta suficientemente, nada. Bueno, eso. Después, cuando vayamos a la viñeta de la clase pasada, recordarnos esto, Analía, que me parece que es sumamente interesante para pensar la otra viñeta. Vieron que usualmente tenemos, me gusta mucho el ejemplo de la cebolla, ¿no? Nuestro psiquismo, pensarlo como una cebolla, no es mío, lo tomo de
de Sigmund, donde, bueno, las capas del psiquismo se van superponiendo unas con otras para formar el psiquismo adulto sin que ninguna de las anteriores desaparezca totalmente, sino que es la base sobre la cual asienta la siguiente etapa de evolución del psiquismo. Esto que muchas veces en nuestra clínica vamos a escuchar, en la clínica con el adulto mayor, del familiar, de algunos profesionales también, y del personal ni que hablar, que es, bueno, son como niños, ¿no? O bueno, ahora están, o mi papá se transformó en mi hijo, o está como un bebé, hay que hacerle tal cosa, tal esto. Bueno, es un concepto peligroso. No está exento de una cuota de verdad. La cuota de verdad es que por la precariedad de la vida adulta tenemos muchas veces que asistirlo, y acá voy a hacer especialmente al modo de, pero no lo es. ¿Por qué digo al modo de? Porque cuando un niño juega y agarra este lápiz y dice, es una nave del superespacio, hace, ¡oh! Si uno lo mira y le dice, no es una nave, es un lápiz, el pibe te mira como diciendo, sí, ya sé, pedazo de infeliz, que es un lápiz, pero yo estoy jugando en este momento como si fuera una nave. Con la clínica del adulto mayor, te asistimos por la precariedad en eso que necesita, pero no es un niño. Aún en el máximo grado de indefensión de la persona, aún sin tener conservada prácticamente ninguna de todas sus capacidades cognitivas o físicas. Nunca es un niño. Que use pañales no significa que sea un niño, sino estamos desconociendo la historia entera de ese ser humano que tenemos delante nuestro. Un niño tiene toda la vida por delante, ese ser humano la está dejando atrás. Son momentos límites en la trayectoria de la vida, sí, son el principio y el fin, pero no es un niño. Sí es un niño en cuanto a qué. Yo digo como analista, cuando tengo un paciente en el consultorio recostado en el diván, tengo a un niño. ¿Por qué? Porque no necesito ir a su infancia para escuchar al niño que tiene cosas sin resolver. Me lo va a decir desde el momento actual, digamos, o desde un montón de otros lugares. A esto voy con el tema de la cebolla. Esas primeras instancias del psiquismo están, pero cuidado, que estén y que yo las pueda tener en cuenta y que pueda ayudarlo para resolver, obviamente, dependiendo del área que cada uno haga, y lo linkee con el psicólogo, la psicóloga y demás, no significa que deba ser tratado como alguien que, como si fuera un niño real, digamos, que es lo que muchas veces uno confunde. Tenía ahí alguien que levantó la mano que se me fue. Walter. Walter, sí. Gracias. Yo cuando me dicen que es un niño, aprovecho que aparezca Walter. Siempre le digo, no, porque el chico está que crece y se está formando. Y acá estamos en otra etapa, que siempre le digo que es tan importante como la niñez, porque es otra etapa distinta, que no es menos importante, donde está reuniendo todo y dando como el fruto de toda su vida. Exacto. Y ahí hay mucha frustración, porque en eso está el que no pudo tener hijos, el que los tuvo y se pelean entre ellos, el millones de historias, porque cada historia es un residente. O un residente es cada historia, al revés. Las dos cosas. Se me estaba acordando recién con lo que dijo Analía, porque cada vez que alguien hace un comentario uno se acuerda de cosas que han pasado. Yo también tenía hogarizada ahí la suegra de mi hermano, y que ya se fue, ahora está en la casa. Y esta mujer tuvo muchos problemas en la infancia y siempre fue una mujer muy maltratadora con sus hijas, ¿no? Que una es mi cuñada. Y yo a Vero, se llama mi cuñada, digo, Vero, cuando tu mamá te maltrata, porque la demandaba todo ella, y con nosotros era un angelito, era la más buena que existía de todas. Y yo le decía, Vero, cuando te demanda, cuando te empiece a recriminar cosas,
decí, me están llamando, Daniel me llama, el marido. Digo, Daniel me llaman las chicas, andate y volví en otro momento. Porque con nosotros era buenísima y con las dos hijas era un demonio. Porque ahí justamente ves cómo está armada la estructura familiar previa en la cual nosotros institucionalmente venimos a sumarnos a esa, y obviamente va a repetir institucionalmente, cuando nos metemos ahí, esa dinámica. Si logramos salir de eso, son lugares comunes donde digo yo que son para entrar y salir, no para entrar y quedarse, porque si no vamos a terminar repitiendo institucionalmente lo que ya ese residente traía. Entramos para comprenderlo, para ver de qué está hecho, y a partir de ahí empezamos a salir, y como vos bien hiciste, bueno, cuando se separa, a veces en las internaciones con adicciones, sobre todo, y también a veces cuando tenemos el ingreso, decimos, si descubrimos algo de esto en los premios, decimos, mira, por unos días está bueno si no vienen de visita, o si las visitas son más restringidas o no tan, porque si no tenemos, ingresó un residente y en realidad no ingresó un residente, ingresaron 30 porque vino hasta el primo entonces los tenemos a todos metidos, eso dificulta aún más. En términos nuevamente de mi querido amigo Sigmund decía, las familias con las mejores intenciones son el peor de los tratamientos. Porque viene desde una estructura distinta, y a veces la opinión por querer ayudar termina siendo dificultoso. Walter, ¿volvió Walter? No, se ofendió y se fue. Volvió Walter. Si estás en este plano, da una señal. Quería hablarles de algo que tiene que ver con Perdón, Sí, estoy, no podía entrar, pero estoy. Está en este plano, vamos, Walter. Golpeo, estoy. Ante la mano no hice nada, no estoy participando. No sé por qué me decían No sé, Walter. que alguien dijo, Walter quería decir algo. Tenía la mano levantada, por eso. Fue accidental. No. Perdón. No. Una vez por levantar la mano por error, casi me cuesta 75.000 pesos. Hace unos meses atrás estaba en un, no sé, ¿lo conté? No. Estaba en una fiesta del hospital La Gleize, de los 80 años, y había 2 camisetas, estaban la gente de Racing, la gente de Boca, y estaban sorteando las camisetas. Sortearon la de Racing, mi abuelo era de Racing, ya no está vivo, y entonces yo pensé, pucha, qué lástima, Leo, porque si no hubiera ofertado para llevarle la camiseta al abuelo, me pareció, qué sé yo, de repente sale en cosas la de Boca, y yo pensé, pucha, se la daría a un amigo que es bostero, digo, podría, después dije, no, sí, y justamente este amigo es directivo de Boca, con lo cual dije, no, si tiene la que quiere, firmada por quien quiere, que no sé, ¿para qué yo me doy vuelta de donde estaba la persona con el gol, y me empiezo a charlar con los de la mesa, y en un momento hago así, con la mano, en un gesto que soy muy... Y escucho que dice, sí, en aquella mesa 75.000, y me doy vuelta y era yo. Y en la espontaneidad me salió que le hago no, como diciendo, porque yo dije, ¿de dónde saco los 75.000 pesos acá? O sea, me veía llamando a mi amigo y decía, mira, te acabo de ofertar, tenés una camiseta, tenés que venir a pagarla. Y la amiga que estaba al lado mío me dice, quédate tranquilo, sí que sí, me dice, si la otra salió en 150.000, la de Boca va a salir, bueno, les cuento la anécdota, salió en $400 la de Boca finalmente, me quedé tranquilo, me volví a mi casa feliz de que no tuve que desembolsar 75 en una camiseta de alguien que la podía tener además. Y en esto vamos a ir a algo de la época justamente, que no quiero que lo dejemos pasar. ¿Vieron cuando hablamos del contexto social? Bueno, vivimos en una época y nuestra clínica, nuestras instituciones también están atravesadas por esto, es inevitable, ¿no? A no ser que las vayamos a poner en Marte prontamente, pero por el momento están acá en el planeta Tierra, en donde la cuestión de la tolerancia a la frustración por nuestra cultura tiende a esto, es muy baja. Y en este umbral tan chiquito, tan cortito, esta mecha tan corta,
tenemos un serio inconveniente porque no nos da o nos da muy poco tiempo de resolución del conflicto. Entonces el familiar se enoja con mucha facilidad, nosotros nos sentimos compelidos a tener que resolvérselo de manera casi urgente cuando la urgencia no está, no es tal. Hay veces que sí, otras veces no. Como por ejemplo que un familiar les puede haber pasado, lo llame un sábado o un domingo por algo que tranquilamente puede esperar un mes. Entonces le dice, mi mamá tiene un turno con el oftalmólogo y no recibí la respuesta del hogar para que me diga si está hecha el pedido o no. Y me dice, ¿cuándo tiene el turno? Me lo dice, supongamos hoy. ¿Cuándo tiene el turno? El 2 de julio. Me dice, pero si de acá al 2 de julio falta un montón. En eso se juega lo que yo digo, nos transformamos en una agenda del familiar, porque entonces el familiar siente que como ya me lo dijo, él se desentiende. Y lo más probable es que nosotros institucionalmente, si pisamos ese palito justamente de la demanda del familiar, después seamos nosotros los responsables a la hora de si se pasó. Entonces, ahí la demanda tenemos que poder hacerle como una especie de boomerang, ¿no? Y yo digo, y se la devolvemos al familiar y le digo, mira, avísame para tal fecha, ¿no? La fecha que nosotros sepamos que ya es posible. Pasa con los pedidos de la ambulancia, diciendo, ¿está hecho el pedido de ambulancia? En el tratamiento para se va a necesitar la ambulancia, faltan, no sé, 20 días. ¿Qué podemos hacer nosotros con Swiss Médica, con OSDE? Si yo llamo a OSDE y le digo, mire, tengo una ambulancia, me cortaron el teléfono, primero para que me atiendan, segundo, si me llegan a atender, me lo cortan inmediatamente. Fíjense cómo esta cosita de la mecha corta, digamos, está hecha ahí por una demanda desmedida con poca tolerancia a la frustración. Porque lo más probable es que el familiar se nos enoje. Entonces yo tengo que estar preparado que cuando le devuelva la pelota al campo, él se va a enojar. Y he recibido respuestas, bueno, ¿y ustedes para qué están? Y entonces, ¿quién se ocupa de mi mamá? Entonces, ¿quién? Uno dice, nada de todo eso hace al contexto, pero es una demanda. Vos decías, yo creo que Analía, vos dijiste en algún momento algo de que muchas veces el familiar nos dice o nos habla de una manera, vamos a decir, no fue el término que vos usaste, pero imperativa o exigente o a los gritos y demás. La herramienta que yo hago en esas circunstancias, generalmente permanezco callado. Me quedo callado como en una especie de... No importa cuánto grite el familiar, me quedo callado. Lo dejo pasar. Cuando terminó, le digo, ¿puedo hablar? Y si me faltó el respeto, porque muchas veces el familiar falta el respeto al profesional, al enfermero, qué sé yo, le digo, mira, yo quiero ayudarte, pero si vos me gritás, no te puedo ayudar. Si vos me insultás, yo no te puedo ayudar. Decime cómo te ayudo para que vos puedas resolver esto que estás diciendo y demás. Es una buena manera. La otra forma, si esto insiste, porque muchas personas, como digo yo, que no les entran la bala, van y van. La otra es lo que nos decía, no me acuerdo, Guadalupe creo que fue, que nos dijiste algo del orden de, bueno, mira, hasta acá llega nuestra institución, esto es lo que nosotros podemos hacer, podemos pensar que no podemos cubrir esta falencia, como una manera de, bueno, doy de baja para ver si el familiar acota esa demanda, digamos, violenta y desmedida, porque termina siendo así. ¿Qué pasa después? Puertas para adentro, porque esa es otra cosita. Uno lo resuelve con el familiar, muchas veces, pero uno tenemos que trabajar el propio enojo de cada uno de nosotros con esa situación para justamente después, en esto que está ahí en el escrito que tuvieron para la clase de hoy, no transformarnos con ese familiar o con ese residente en tener respuestas de actuación que pueden ser iatrogénicas. Lo veo al residente y ya me molesta porque sé que haga lo que haga, el familiar va a venir y me va a decir que está mal hecho. Y entonces uno hace como una especie de, hago como si no está, o lo veo poquito, o no lo veo, no tengo ganas de verlo, ¿no? ¿Sabes qué pensaba? Que
pero lo planteo casi como una inquietud, ¿no? Es que nos convertimos en instituciones paratódicas, ¿no? Cada vez es mayor, ¿no?, la demanda sobre las residencias, que nos debemos ocupar como de todo, absolutamente de todo. Y pensaba en relación a esto, digo para pensar también la demanda del familiar, porque hay un punto donde está la posición subjetiva del familiar, pero también otro punto donde cuál es el límite entre lo que hacemos y lo que no hacemos, porque en realidad pensaba en lo que decía Celia recién de que viste ahí una demanda de que a lo mejor uno no hace lo suficiente a nivel médico o que no informó a tiempo o lo que sea. Y esto que nosotros tenemos que estar recordando, de que no somos ni clínica ni sanatorio, que no podemos solucionar todo, pero sin embargo, lo decimos, pero al mismo tiempo hay una demanda y voy a decir hasta del mismo Estado, ¿no?, de depositar en las residencias geriátricas, residencias para adultos mayores, una cuestión, pero que es nada, somos paratódicas, ¿no? Tenemos que resolver todo. Yo pensaba, ¿no? A ver, tenemos que reunir las condiciones de un hotel, ¿no? No de cualquier hotel, de un 5 estrellas. Bueno, nos inspeccionan, pensaba qué sé yo, de bromatología, porque también tenemos cocina, qué sé yo, y tenemos las exigencias, muchas de las exigencias que tienen los restaurantes, ¿no? Tenemos, qué sé yo, el Ministerio de Salud te pide que tengas, por lo menos en Córdoba, tantas enfermeras, porque no tiene una discriminación de si sos residencia. Entonces, cada 20 tenés que tener 2 enfermeras acá, por turno. Entonces, bueno, qué sé yo, hay un punto, y al mismo tiempo, ni hablar la tensión en la que estamos, en medio de un contexto económico y casi hiperinflacionario, ¿no es cierto?, y con una familia también que está agobiada como todos, como cada uno de nosotros, por una cuestión económica de la que no nos podemos sustraer. Entonces la familia se siente que es muchísimo lo que tiene que pagar, ¿no? Y ahí aumentan aún más las demandas, me parece, ¿no? Es muchísimo, es mucho el esfuerzo. Y parece no tener fin esto, ¿no? Es una escalada que no sabemos dónde termina. Qué sé yo, me parece que... Necesita como un borde, digamos. Es como si nuestras instituciones de alguna manera en esto, justamente como vos decís, paratódicas, como que tenemos que estar en una especie de superhéroe que resuelve todo, ¿no? En una demanda desmedida desde muchos lugares. Fíjate cómo vos justamente nos traes. Está lo social, lo familiar, todo va a parar al mismo lugar y nosotros intentando resolverlo y sabiendo que no lo vamos a poder hacer. Ahí yo apuntaría muchísimo a lo que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, en la capacidad de poder escucharnos desde las diferentes áreas. Primero nos hace sentir más acompañados, aunque a veces también es un punto de conflicto, porque el conflicto en lo humano está de base, digamos, entonces después nos tenemos que poner de acuerdo todos, o más o menos de acuerdo, pero está bueno a veces escuchar cómo lo está viendo otra área, por ejemplo, esto que me decía, si yo me quedo solamente, ¿se acuerda del ejemplo de hoy? ¿No? Si me quedo solamente con lo que el familiar me dice, con lo que me dice mi colega y con lo del residente, tengo una escena. Si escucho a la peluquera, tengo una escena distinta. Y si lo que me dijo la peluquera se lo paso también al familiar, cambió totalmente la escena.
digamos. En ese interjuego de los diferentes lugares es que pude armar algo, se pudo armar, mejor dicho, algo más rico y más resolutivo para acotar esa demanda. Vamos quedan unos minutos todavía antes de cosas, tenemos media hora, pero quiero puntualizar alguna cosita de esta clase y vamos a responder, si les parece, si hay alguna pregunta, y si no, también lo de las viñetas de la clase pasada. Te agradezco un montón, Analía, por esto del paratódicos, porque ya está, me lo apropio, es brillante. Lo que les quería hablar es sobre la transferencia, lo que los analistas hablamos respecto de la transferencia. La transferencia, para pensarlo gauchamente, tiene que ver justamente con transferir, con poner algo de uno en el otro. Con ese concepto, digamos, van a ver que van a tener muchísimas más herramientas para poder resolver cualquier tipo de conflictiva. Como nos decía en algún momento Analía, el otro está hablando de sí mismo, de lo que le pasa, de su mirada frente al mundo, y no necesariamente de algo que tenga que ver con que nosotros o nuestra residencia no lo hace. Y otro de los conceptos que me parece que son sumamente importantes para tener es, y nuevamente te vuelvo a mencionar, Analía, porque vos lo acercaste, que tiene que ver con esto de que lo social nos salpica y no es lo mismo nuestras residencias hoy, ¿no?, en mayo del 2023, que hace 6 meses atrás, que hace 10 años atrás. La conflictiva quizás a la que tengamos que nosotros resolver ahora está hecha, no digo que antes era mejor y que ahora es peor, digo, es distinta. Y poder tener presente este atravesamiento de lo social en nuestro ejercicio, en nuestro trabajo, nos va a ayudar a no desconocer que el familiar puede ser que la queja que tenga que ver con el grado de frustración con el cual se ve en su mundo fuera de la residencia, producto de algo económico, producto de que a veces hay una enfermedad, ¿no? Y que nosotros la desconocemos, pero yo me puedo enterar yo como psicólogo porque la tomo al familiar en una entrevista, pero ¿cómo hago para que esa información que considero es valiosísima pueda llegar al enfermero? Porque justo el enfermero o el camillero se cruzó con el familiar y el familiar le dijo, me ha pasado, por ejemplo, les tengo un ejemplo muy tosco, pero es, mi mamá no tiene puestos los pedales en la silla de rueda. Nunca le ponen los pedales, y la verdad es que no es que nunca le ponen, ese día, en ese momento no los tenía. Pero a lo mejor es alguien y me dicen, che, fulano que era macanudo, ¿no? Me dicen, ahora está terrible. Bueno, el ahora está terrible a veces tiene que ver cuando lo tomo, le digo, mira, está pasando algo en la familia, por eso es importante, ¿no?, este trabajo que les decía interdisciplinario, que poder abordar desde diferentes lugares, y además después no basta con abordarlo, porque me pasa muchas veces en la institución donde yo estoy, que lo abordó el kinesiólogo, lo abordó el médico, lo abordó el encargado, hasta el de la puerta, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Si esa información no llega o no circula o no es transmitida al otro, es lo mismo que estamos todos empezando de cero todo el tiempo. El familiar también se frustra porque dice, yo ya lo dije, ¿no? Y dice, ¿pero a quién se lo dijo? ¿Y quién le respondió? Y a raíz de eso vamos a ir, quiero que escuchen dos cositas que escuchen y una se las leo, que es cómo ve una persona de administración el tema de la frustración y el tema de la demanda. Entonces vamos a empezar con el tema de la demanda. Bueno, la demanda de los familiares es todo aquello relacionado con las necesidades que tienen no resueltas o las inquietudes que tienen en cuanto a operatorias y manejos dentro de la institución. Lo resuelvo tomando esas demandas, esos pedidos, esas inquietudes y canalizándolos al sector que corresponde y luego tratando de corroborar que esté resuelto. Fíjense, toma la demanda, es la persona que tiene mucho contacto con
el familiar, digamos, porque llaman y es la primera puertita a la cual el familiar toca dentro de la residencia, ya sea antes de ingresar, como una vez ingresado, también porque le queda como referente. Si bien se habilitan otros canales, siempre vuelve el familiar a recurrir a este porque le quedó como referente de la primera entrevista, ¿no? Entonces, lo importante lo recepciona, lo canaliza por el lado que corresponde, y el tercer paso, que es sumamente significativo, se cerciora de que después eso se haya resuelto. Porque si no, es lo mismo que si no hubiera pasado nada. No porque la persona a la cual le pasó la posta no lo haya querido hacer, porque a veces no pudo, porque a veces se encontró en el intentar resolverlo con algún inconveniente, o porque se le pasó, como decíamos al principio, porque al mejor cazador se le escapa la liebre, ¿no? Entonces, para tratar de evitar de que ese familiar vuelva con lo mismo y demás, le dice, mira, está en tal instancia, no lo pudimos hacer por tal o cual motivo, o sí, ya se resolvió, quédate tranquilo, ¿no? Aunque el familiar, en esto siempre yo hago hincapié, aunque el familiar ya sepa que se resolvió. Ese mensajito, aunque sea un WhatsApp, hola, soy fulanita de tal, del hogar, mira, era para avisarte que esta inquietud que me pasaste ya está resuelta. Si el familiar está de buen carácter, tiene así amorosidad, generalmente dice, muchas gracias, sí, ya me había dado cuenta. O a veces el familiar mismo se adelanta y dice, ni bien lo ve resuelto, dice, mira, ya estuve, está resuelto. Otros no dicen nada. No importa, más allá de la actitud que toma el familiar, siempre está bueno nosotros como institución devolverle, o sea, no actuar llevándonos a lo que nos decía Walter como un espejo, no repetir nosotros lo que puede ser un mecanismo poco saludable familiar, de comunicación, me refiero, ¿eh? Y vamos a ir con la frustración. Acá está. Bueno, frustración es para el residente cuando quiere acceder a algo y no puede, ya sea por indicación médica, por el devenir propio de la vida institucional, porque no es el momento. Entonces, bueno, se genera una frustración que puede llegar a generar enojos, malos tratos, desentendidos, etcétera. Para el familiar, la frustración tiene que ver con todos los deseos a los que se aspiran para el cuidado de sus padres, que es una idea de perfección y que lógicamente ninguna institución es perfecta, sino que tratamos de dar lo mejor dentro de las posibilidades del organigrama y del personal que se tiene en cada una. Y para el personal, frustración también se puede llegar a algunas situaciones de frustración cuando, por ejemplo, se espera para algún residente determinada mejoría, aceptación, adaptación y no se logran los objetivos. Básicamente tiene que ver como en la vida, con eso que queremos, pero no podemos lograr. Así que, bueno, para mí eso es la frustración. Ahí Rodrigo, te agrego, si puedo. Ahí está hablando también de la frustración yo agrego de nosotros, de los que administramos. Y a mí eso pasa un montón. Te doy un ejemplo tonto, que nosotros, que también lo aprendí en esta residencia, golpear la puerta. Y yo me recontraenojo y me recontrafrustro cuando digo, ya lo dije, ¿por qué no lo hacen? Golpeen la puerta antes de entrar, ¿por qué? ¿Por qué no lo hacen? Y de esas, un montón. ¿Por qué? O sea, también hay una demanda nuestra para los residentes que les pedimos tal cosa y no la traen, o pedimos que lo vengan a ver y no los vienen a ver, por suerte son pocos, o hacia el personal que le pedimos tal o cual cosa y no la hacen, que en general son cosas simples, como golpear la puerta. Sí. Y también nos frustramos, me pasa que digo, ¿cómo te lo estoy diciendo? ¿Cómo te lo tengo que decir?
para que me hagas caso. Vos decilo como a ver si te ayuda. Yo siempre digo, ¿me lo explicás con fines didácticos por qué no lo hiciste? O me explicás cómo te lo pido, decime a vos cómo te lo tengo que pedir, porque yo evidentemente no lo estoy haciendo. Con la jefa de mantenimiento me falta. Y hay otra cosa que te quería decir, viste cuando hablamos el ejemplo de mi prima me demanda un montón, pero me dice, bueno, yo como no puedo manejar la institución como empresa, ustedes ponen las condiciones como empresa, pero, y recontra pero. Bueno, claro, a ver, fíjate que ahí ¿no? lo que está la demanda, pero también es el tiro a la piedra escondo la mano. Claro. ¿No? Donde, bueno, ella hace como un veredicto y después, bueno, pero no soy yo, es como, ¿no? Lo bueno acá entre nosotros es que muchas veces la institución, como nos genera malestar y condicionamientos, también nos respalda. Claro. Porque es parte, digamos, de esta doble vertiente, o sea, es como, yo digo, es como el pañal, es incómodo, pero evita que se nos salga ¿no? Tiene esta cosa, y cada tanto está bueno cambiarlo, limpiarlo, y hacer un mea culpa que siempre nos ayuda a crecer. Les voy a leer brevemente, es un mensajito de texto de hoy. Ayer comienza a un taller nuevo que surge porque hay una residente que está como especialmente demandante, ¿no? Cognitivamente perfecta, ella fue la que decidió ir al hogar, también es autoválida, es una señora sumamente coqueta y demás, pero es sumamente demandante. Es la que yo en algún momento les comenté que fuimos a comer afuera y que pidió 4 platos y ninguno la había conformado, ¿no? Bueno, lo mismo se repite todo el tiempo dentro del hogar. Cuando indago un poco en entrevista con ella de manera individual, qué era lo que le estaba pasando, bueno, qué sé yo, descubro que fue una mujer sumamente activa durante gran parte de su vida y que su mecanismo justamente de defensa privilegiado es que ante los avatares de la vida, ella trabajaba el doble, ¿no? Se ocupaba más, era como una manera que tenía de sortear esas situaciones en la vida. Ahora en el hogar tiene más tiempo libre porque en este momento en particular los 2 hijos, uno por una operación y la otra por un viaje, no están. Por lo tanto, la demanda quedó volcada íntegramente al personal del hogar que, francamente, no la aguantan más, ¿no? Porque le traen el plato no me gusta, la mayonesa no, esto no, todo, ¿no? Se vuelve. Entonces, cuando indago esto, le digo yo, ¿qué gustos tenía? ¿Qué te gustaba? Y me habla del tejido. Entonces, resolvimos que ella es ahora la titular del espacio de tejido, de reunirse a tejer, es como la coordinadora de eso, así que le toca invitar a sus compañeras y demás. Lo que hicimos desde el hogar es comprarle lana y agujas, y como estábamos superpuestas las actividades, los psicólogos que siempre somos muy generosos, como nos queremos, total, yo ya no tengo abuelita, así que puedo, le ofrecí no había lugar, entonces le ofrecí el consultorio en el horario en el que yo no estoy, que se reúnan ahí y que tejan. Sale yo siempre hago un videito, cuando es así, lo mando a los familiares, y una familiar, la hija de una de las residentes, que no tiene, obviamente no va a estar en el tejido porque no tiene capacidad para hacerlo, cognitivamente no está con todas sus capacidades conservadas y motrizmente tampoco, me escribe el siguiente mensaje. Ni bien sale el video al chat de familiares, yo recibo de manera privada este mensaje que dice: buen día, no sé si te comentaron acerca del asunto anteojos de mi mamá. Primero, creo que los que está usando no eran los de ella. O sea, pensemos, si la hija no sabe cuáles son los anteojos de la mamá, vamos, pero está bien, yo me cercioraría primero, chequearía, a ver, ¿son los de mi mamá? No son los de mi mamá. Creo, dice, que no son los de ella, con lo cual ya hay un dedo que nos acusa. Nosotros le pusimos unos anteojos para que mire el mundo que no es ese. Segundo, ¿no? Fíjense el tono en el que va el mensaje. No dice, mirá, Rodrigo, quería preguntarte, ¿será posible? No, es primero, o sea, tipo
escalón de orden, ¿no? Segundo, cada vez que voy están sucios y tengo que limpiarlos. O sea, si ella no va y no se ocupa de la mamá, nosotros nos hacemos un caraspio, ¿no? Fíjense cómo uno va a la frustración. Sobre todo para cuando salen, piensen en esto, acabo de mandar el video de una actividad nueva, algo lindo, ¿no? Y fíjense del lado de la frustración del familiar. El familiar claramente está frustrado y por eso lo manda en ese momento, porque su mamá quisiera que su mamá pudiera participar en ese taller de tejido, pero la mamá no está en condiciones, no lo puede hacer, por eso lo manda inmediatamente. Ella no habla y no sé cómo podría identificarlos. O sea, hay algo del reconocimiento de realidad de lo que la mamá puede y no puede, pero aparece desde otro lugar. El hecho que tenga un libro no significa que lo lea. La mamá todo el tiempo tiene un libro en la mano. Obviamente, sabemos que no lo lee, es un objeto al mejor estilo digamos, de Winnicott, del objeto transicional. Le permite estar ahí en la escena. Si le sacas el libro, empieza inmediatamente a buscar el libro, le das el libro, se quedó tranquila. Por otro lado, llevarla a una óptica en su estado, no sé si tiene sentido. Ayer a la mañana dijeron que iban a mirar entre sus cosas para ver si había otros anteojos, aún no recibí ninguna llamada. ¿Estás enterado? Me dijeron te lo iban a decir. Gracias. Es la sensación que no hay caso que le caiga bien. Sí. Esta persona, además, en plena pandemia, lleva el libro de la historia familiar para la mamá. Ese libro, en ese momento, que era un caos por todos lados, no tenía el personal, se pierde, se extravía. Ella al día de hoy sigue reclamándome el libro. Un libro que la mamá no lo puede leer, no está en condiciones de leer. Les puedo asegurar que nadie se va a robar un libro, porque yo, a ver, de Isabel Allende entiendo que alguien se lo quiera llevar al libro, pero de la historia familiar de su familia, les puedo asegurar que a ningún camillero le interesa leer la historia, le resulta nada, que además estaba lleno de fotos familiares, o sea, es un libro que hizo la familia para la familia, digamos. O sea que lo más probable en este caso puntual es que realmente se haya extraviado, se haya perdido, y no que alguien se lo haya robado. Sin embargo, todo el tiempo está la acusación de que nosotros se lo robamos. Tanto así que hasta hace 15 días atrás me dice, yo tengo más libros de eso y me gustaría llevar nuevamente uno. A lo cual yo le respondí, mirá, estamos en obra. Yo me temo que si en este momento vos volvés a llevar el libro, va a correr el mismo destino. Me parece que lo más prudente es que vos lo tengas en tu casa y llegado el caso en donde viéramos que a alguien le interesa la parte de la rama de donde vino tu familia, yo te pediría el libro para que lo podamos, pues imagínense un libro en un edificio de 7 pisos para arriba, 2 de subsuelo, qué sé yo dónde miércoles puede ir a parar, ¿no? Pero fíjense el enojo de esta señora, cómo viene con historia, y donde la demanda es una demanda que no tiene ningún sentido. Lo que me está demandando es la frustración de ella por querer tener una mamá que claramente la realidad no le da. Entonces me dice, y nada más ni nada menos que a partir de los anteojos, ¿no? Yo pensaba, bueno, de lo que ve, que acaba de ver ella un video, y pensé en el juego de palabras de la envidia, ¿no? Una envidia a aquel residente que está en el lugar de su mamá y puede hacer cosas que su mamá no. Digamos. O sea, además es una familiar a la cual muchas veces me decía, mi mamá no sale en los videos, o a mi mamá no está. Y la verdad es que, o está siempre con el mismo libro. Sí, no, o sea, no lo lea el libro. Si yo se lo pongo así o así, es igual, es como objeto nada más. ¿Se entiende? Entonces, es alguien que no importa por dónde, yo ya sé que siempre va a estar desconforme. Ahora, esa desconformidad la alojo, la escucho, yo le pongo, mi respuesta fue mucho más breve, le puse, hola fulanita, no estoy enterado de lo transmitido a la... no estaba enterado del caso, lo transmito a la trabajadora social,
y vemos cómo nos ocupamos del tema de los anteojos con el departamento de enfermería. ¿Qué otra cosa no se puede hacer nada más? Pero tengo que responderle, porque si no es, yo le puse gracias y me puso gracias a vos. Uno diría, bueno, se calmó por hoy. Dentro de 15 días van a ver que está otra vez con otro tema. Pero bueno, yo ya sé que esto es así, alojo la demanda, me banco también la frustración, porque imagínense, también está la frustración de mi lado. Armamos todo. ¿Qué espera uno que cuando mandás algo nuevo, algo que hiciste, que te digan, ay, qué lindo, qué bueno, qué lástima que mi mamá no puede estar en este momento, no lo puede aprovechar, pero que no, recibí un concierto de reclamo de algo que no tiene que ver además conmigo puntualmente. Yo qué sé, si los anteojos están limpios, no están limpios, si son los de la mamá, no. Bueno, vamos en los minutitos, poquito que nos queda, quería... Celia, vos lo que respondiste me pareció que estaba sumamente apropiado para que lo pudiéramos, para que nos sirviera para ahora, porque lo puntualizaste, lo hiciste tipo Excel, así, tac, 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 espectacular. El familiar Exactamente, lo de la tercera viñeta de mis padres, mi futuro. Porque te la había mandado la primera al otro mail. Entonces junté todas y te las mandé. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos acá, ¿se acuerdan? Dice la conflictiva, se acerca la hija, que es una residente, la persona que coordina las actividades dentro de la institución, y dice, mi mamá nunca está incluida en las actividades, ella no es feliz. Si es como el familiar lo plantea, cuáles serían los pasos a seguir, y si ante la constatación de que hay una causa justificada por la cual no participa la residente, cómo trabajaría en el tema de la visión de la familia respecto de la no felicidad del residente. Tengo también pero vamos a ir con eso. Y Celia nos dice que lo primero que tenemos que considerar es el estado de la paciente y cuál es el motivo por el cual ella no participa de las actividades. Cosa que me pareció que está sumamente acertada, no sé qué. Primero porque no me quedo con lo que me dice el familiar, sino que voy, constato con el residente, para no quedarnos justamente en esto que yo les decía hace un ratito, operando como si fuéramos el familiar, digamos, como una mera herramienta del familiar, ¿no? Fíjense cómo se relaciona con el tema de hoy. Los motivos relacionados a las tareas en el taller pueden ser muchísimos. Me encantó porque es cierto, pueden ser muchísimos. Cuando leí, pueden ser muchísimos, yo dije, y es cierto, pueden ser infinitos como cada familiar o como cada residente nos toque. Y estar abierto a pensarlo de esa manera es donde más nos vamos a acercar al... Por ahí, nosotros tenemos un taller de pintura, por ahí no le gusta pintar, no le gusta, y nunca le gustó. ¿Y por qué le tiene que gustar ahora? Tal cual. O al contrario, nunca lo hizo y ahora sí, ahora quiere. Por eso. Tenemos un ex, yo creo que se los comenté, un exjugador de San Lorenzo que pinta mandalas. Y la verdad es que si a mí, hasta admito un cierto grado de prejuicio, si me dicen, che, está el taller de mandalas, la verdad es que al último que se me hubiera ocurrido anotar en la lista era el jugador de fútbol, ¿no? Y sin embargo es el primero que está diciendo hoy tocan mandalas. Entonces, nos dice Celia, dice, bueno, la falta de gusto por los talleres, esto que decimos, la falta de integración por parte del encargado del taller. Que no lo integran, puede ser. Sí, que puede ser una de las causas. La falta de adecuación de los talleres a las capacidades, es cierto, uno piensa, pero después hay que adaptarlo y vamos a tener residentes que necesiten más un 1 a 1 y residentes que puedan trabajar más de manera solitaria, sostenido por el espacio y por la presencia de los otros. Yo lo que pensé en eso fue, yo tengo uno de los residentes que fue juez, un tipo muy culto, y no le puedo decir con algo muy simple, porque lo estás menospreciando, lo que él está muy bien cognitivamente, lo estás menospreciando en sus capacidades, y esa misma tarea en otro residente, y lo está también menospreciando porque no lo puede hacer. Tal cual. O sea, y gracias a Dios tengo una chica que trabaja re bien y recontra personaliza. Tal cual. Poder ver ahí el cada uno. Y además, en este grupo etario que tenemos el juez y mucha gente que no tiene primaria. Entonces,
ahí hay que ubicarlos de acuerdo a la capacidad que ha tenido él o la historia de cada uno. Y en eso cambia. Perdón. Y Sí. también mirar la historia de vida, ¿no? Del residente, porque si el tipo nunca tuvo amigos, hablas con la familia, ¿tuvo amigos? No tenía amigos. ¿Tenía algún hobby? No, tampoco, no. Mi papá era huraño. Que en la residencia tampoco es que va a ser muy diferente de lo que era en su vida diaria. Sí, y a veces también, yo siempre me dejo librado ahí un pequeño paréntesis, aunque más no sea, para saber que a lo mejor nunca lo hizo en su vida, tal vez porque las circunstancias de vida que le tocó atravesar tampoco se lo permitieron, y ahora es la posibilidad de hacerlo, de poder desarrollarse, ¿no? Porque, bueno, tenía que trabajar, tenía que mantener a la familia, tuvo que ayudar a los hijos, que tal cual cosa, y de repente ahora tiene la posibilidad y dice, sí, tengo ganas de hacer esto que es de esparcimiento puro o de intelectualidad pura y que en otro momento no le hubiera quedado permitido. Te veo, Jorge, ya vamos. Los motivos de parte de la residente también variados. Y dice, mal estado de salud en cualquiera de las 3 esferas. Firma la doctora Celia, no quedó. Pero tiene diarrea y no quiere ir. ¿Qué sé yo? Falta de la motivación personal hacia los talleres, ¿no? Poder ver, y esto que nos decía en algún momento Analía también respecto de la depresión, saber si esa falta de motivación es por una falta de interés real o porque está atravesando algún otro periodo de duelo, de depresión, de tristeza que tenga que ver y que no sea puntualmente el taller, sino algo más del orden de la subjetividad que está viviendo. La falta de autoestima, muchas veces el miedo a la frustración justamente es a meterse en ese campo y decir no me sale, no es lo mío, o me van a pensar que me tiene que salir de tal o cual manera y ya no manejo la motricidad o la atención de tal o cual forma. Me pasó con el taller de tejido, que me decían, pero yo no sé si puedo tejer mucho ahora porque el hombro, entonces dije, no es necesario que tejas toda la tarde, vení, la idea es charlas, estás un ratito, tejes hasta donde querés, lo que querés, y después ya está. U otro diciendo, yo no sé, no quiero aprender ahora, ¿no? Como pensando que iba a tener que aprender una técnica o algo específico. Considerar que la felicidad no es exclusiva de los talleres. Esto me pareció brillantísimo, porque bueno, sigue, después lo leo rápido, lo veo y me pongo nervioso. Considerar que esto es un trabajo multidisciplinario, por lo tanto la evaluación debe ser del médico, del psicólogo, de las encargadas de los talleres, del personal de la institución. Esta evaluación debe considerarse a corto tiempo para poder actuar de acuerdo a las necesidades según el diagnóstico que se realice. Durante todo este proceso, la familia debe estar informada y acompañar en el proceso. Qué bueno es esto de poder bajarle también a la familia para que no se queden como excluidos de la escena y de lo que está pasando. Y se debe explicar que no hay una receta única, fundamental, y que esta evaluación es absolutamente personal y de acuerdo a ella se debe considerar el actuar. Creo que para resumir lo de la clase pasada está, y les dejo una última frase para la de hoy, que es que está en el escrito. No se trata de si somos mejores o peores profesionales o personas. Se trata de cuánto tengamos dominado a nuestros demonios en el mundo interno para que no se sirvan de estos y otros elementos que a veces vienen disfrazados de la demanda y de la frustración para gobernar nuestra tarea. Bueno. Estoy. ¿Hacía algún comentario? Bien, Jorgelina ahí te aplaude. ¿Hacía algún comentario de cómo va a ser evaluada la materia? Muy severamente, para que todos sepan. No. Y pegue, Rodrigo, Sí, pegue. vamos todavía. No. Qué demandante, por Dios. ¿Cómo? Qué demandante. Sí, sí. La demanda en el nivel de exigencia de la evaluación es terrible. Agarrate en la frustración después. No, vamos a ir viendo. Me gustaría ver si podemos hacer alguna especie de trabajito práctico, aunque sea
breve, pero que lo podamos ir pensando ya desde ahora, si les parece. Por ejemplo, me gustaría, para que sea más rico para ustedes, en lugar de que yo les traiga la viñeta, que ustedes traigan la viñeta de la problemática, con los temas que nosotros elijan, una de las clases, uno de los temas, y que podamos trabajar sobre esa viñeta que a ustedes los convocó. Primero porque van a tener más herramientas, porque es pregunta, es una especie como de supervisión, ampliación de esa problemática para poder pensarlo, y porque además se van a sentir más cómodos haciéndolo que si yo justamente les impongo desde mí una viñeta. Sería oral la última. Esta es la cuarta clase. La quinta y la última sería oral la evaluación. No, yo prefiero que sea por escrito. Y les voy a explicar por qué. A ver, en el mecanismo psíquico no es lo mismo cuando bajamos la idea a la escritura que cuando la tenemos solamente en el mundo de las ideas. Yo entiendo que incluso hasta como es un buen ejercicio para deconstruir lo que uno pensaba que sabía. Entonces, lo pensamos ahí. Si lo pensamos, para mí es más trabajoso, me tengo que poner a leerlo, pero con todo gusto los quiero leer, porque de la mayoría de ustedes no recibí, por ejemplo, alguna de las devoluciones de las viñetas, si bien siempre tomo una o dos, pero está bueno y me parece que también va a hablar del grado de compromiso de todos. Muy bien. Sí, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa? Estamos sobre las 20, vamos a volver a vernos a las 20:15. Gracias, Rodrigo, muchas gracias, muy interesante. Te mando, Jorge, lo de hoy de la radio de duelo. Perfecto, y yo lo multiplico. Yo, una cosa, Rodrigo, sí. Yo después te voy a mandar un mensaje, no sé si hablaste por un temita del trabajo final mío. Y te puedo hacer una consulta. Sí, claro, sí. Bueno, ya lo hablamos, Walter, lo hablé con Rodríguez y está disponible. A veces, como digo yo, no es porque yo tenga que aportarles la solución o lo que sea de la conflictiva. A veces nos sirve para pensar en conjunto, y cuando uno piensa, el mundo se enriquece y tenemos más herramientas para ayudar a mejorar. Así que, Walter te está pidiendo ir a Bención. Sí, ese es el tema. Okay. Sí, lo tengo. Muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Analía y Lucrecia Ibarra. Mira vos cuántos corazones. Bravo. Mándenmelos el sábado a la noche por si estoy triste. Chau.